Amén. Estamos hablando en este mes acerca de humildad en un mundo de orgullo. Y no sé si te has dado cuenta, pero hoy en día es muy común que se promocione el orgullo como una virtud. Y todos sabemos que la virtud principal, que de hecho Jesús en gran parte de su vida lo enseñó, no solo con sus enseñanzas que daba a la gente, sino con su vida, fue la humildad. Y la humildad debe ser parte de nuestro estilo de vida como cristianos. Y estamos leyendo el libro de Daniel y vemos que la humildad, el humillarse en el momento correcto, lo llevó a la bendición. Vimos también cómo los amigos de Daniel, aunque pasaron por la prueba, aunque enfrentaron un momento difícil, Dios le dio la victoria porque se habían preparado, se habían humillado en el momento preciso. De hecho, dice la palabra que Daniel y sus amigos fueron 10 veces mejores que los demás. Mira a la persona que está a tu lado y dile: Dios quiere hacerte 10 veces mejor. Mira a la persona que está al otro lado y dile: Dios quiere hacerte 10 veces más. Y eso es lo que nos dice Daniel en el capítulo 1, en el verso 20. Dice que los encontraron 10 veces mejor. Ahora vamos hoy a hablar del capítulo 6. Y el capítulo 6 nos narra una historia que muchos de nosotros hemos escuchado, y es Daniel en el foso de los leones. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 6. En el verso 1 al 10 nos muestra el contexto de esta historia. Y hoy quiero que leamos todos juntos y vamos a ir aprendiendo cómo vivir a la manera de Dios. Ese es el mensaje, el tema del día de hoy. Le he puesto como título: a la manera de Dios. A la manera de Dios. Ahora veamos lo que dice el verso 1. Dice el verso 1: le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino. Ahora, los sátrapas, esa palabra lo que significa es unas personas que eran encargados de proteger el reino y ayudar al rey a gobernar. Ahora, verso 2 dice: y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Entonces, para entender un poco el contexto, antes de continuar leyendo, están 120 personas al frente de todo un gran reino, pero encima de esos 120 hay 3. Era como, hagamos de cuenta, la Corte Suprema de un país, en donde en ellos estaba el poder de decisión de todo el pueblo. Tenían gran autoridad, eran personas grandemente respetadas, y uno de esos era Daniel, que aunque no había nacido allí, aunque no era parte, no era nativo, pero en él había algo diferente. Dios nos da la gracia para ser diferentes. Veamos lo que sigue diciendo el verso 2. Dice: estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Eran personas altamente confiables. Verso 3: y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Daniel era una persona temerosa de Dios, y ese temor de Dios no lo llevó a él a confiarse y a ser el peor, sino que lo llevó a él a confiar en Dios y a ser el mejor. Muchas personas usan el servir, el temor a Dios para hacer lo mínimo, mientras que vemos que lo que Dios quiere es que tú, aunque sirvas a Dios, aunque tengas a Dios en tu corazón, tú seas el mejor en el lugar en donde tú estés. En tu trabajo, Dios quiere que tú seas el mejor. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que en tu familia tú seas el mejor. Y en el momento en el que tú eres el mejor, Dios te va a seguir levantando. Vemos que habían visto en él una cualidad especial, pero como lo vieron que tenía esa posibilidad de ser el número uno en todo el reino, ¿qué pasó? Verso 4: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él.
¿Qué tal si tú lees esto conmigo? Di una vez más. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él. Ahora dice porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Ese es el tipo de persona que hoy este mundo necesita. Ese es el tipo de persona que hoy las personas que están a tu alrededor están anhelando que tú seas. No solamente que seas una persona que viene a la iglesia, que escucha la palabra, que lee la Biblia, que dice un versículo de vez en cuando, sino una persona que sea incorruptible, una persona que sea de testimonio, una persona que los demás puedan decir: verdaderamente no he visto nada nunca negativo de esta persona. Ese es el tipo de persona que Dios desea que tú seas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si tú quieres ser este tipo de persona. Ahora el verso 5 dice: por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces estos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y le dijeron: que viva para siempre el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Verso 8 dice: expida usted ahora este decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos, de los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Verso 10 dice: cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Amén y amén. Qué interesante cómo termina esta parte del relato, porque dice la palabra allí que él estaba firme y que todos los días él tenía la costumbre de orar, y las circunstancias alrededor de él no hicieron que él cambiara quién era él. Es decir, hubo un momento de presión, había una presión para que él cambiara, para que él de pronto actuara diferente, pero esa presión no logró doblegarlo, sino que él se mantuvo firme en algo que él ya hacía todos los días, 3 veces al día. Este era el tercer rey sobre el cual, o debajo del cual, estaba sirviendo Daniel. Habían pasado bastantes años desde que él había llegado allí a Babilonia. Y en este momento, en este tercer rey, con el rey Darío, ¿qué sucede? Que viene un decreto que era en contra de lo que de pronto él creía y lo que él era. Vemos allí que aproximadamente él tendría unos 80 años. Es decir, que durante 80 años no habían podido encontrar, o durante varios años no habían podido encontrar nada que decir o que ver negativo en su vida. Y para esto traman toda esta historia y hacen este decreto que hacen que el rey firme, porque sabían que había algo en lo que ellos podían acusar a Daniel, y era algo que tenía que ver con su fe. Mira, te digo, en el mundo van a haber oportunidades para que las personas hagan que tu fe cambie, para que cuestionen tu fe. Pero hoy te digo, cuando tu fe está puesta en Dios, cuando tu fe está puesta en Jesús, es una fe inamovible que a pesar de que vengan los vientos, a pesar de que vengan las lluvias, a pesar de que vengan los momentos difíciles, tú vas a mantenerte firme en la palabra de Dios y en la fe que el Señor ha puesto en tu corazón. Este no es un tiempo para que tú estés dudando de tu fe. El mundo va a querer hacerte dudar de tu fe, y eran simplemente 30 días. Entonces simplemente él hubiera podido decir: bueno, pues son 30 días solamente, pues ¿qué va a pasar?
Es la mentira que el enemigo te vende y te dice, tranquilo, es solo una vez. Tranquilo, nadie tiene que darse cuenta. Es solo una vez, es solo una noche, no hay nadie que te esté mirando, es una pequeña imagen. Tranquilo, no hay problema, puedes hacerlo porque es solo una vez y mañana igual vas a ir a la iglesia, entonces pues pides perdón a Dios y Dios te va a perdonar. El enemigo te hace ver una decisión que es grande, una decisión pequeña y como que no va a tener ninguna consecuencia. Pero cuando tú te mantienes firme en la palabra de Dios, firme en los principios de la palabra de Dios, estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Todos queremos ver la bendición, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de estar firme a pesar de las pruebas. Y vemos que Daniel lo hizo y por eso obtuvo la bendición. 80 años tendría ya en una edad avanzada, anciano, pero aún así estaba firme en lo que él había practicado durante toda su vida. Daniel vivía una vida en contra de la corriente del mundo. Pero ¿cuál es la manera de Dios? Porque pensamos, wow, la manera de Dios, yo me imagino solo bendiciones, solo cosas buenas, pero en ese momento viene una prueba y era algo que irá en contra de él y el decreto era que iba a ir directamente al foso de los leones. Daniel hubiera podido decir en ese momento, Dios, pero yo he estado firme, yo he sido fiel, yo he asistido a la iglesia, yo oro 3 veces al día, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Alguien alguna vez ha preguntado eso? ¿Por qué si yo preciso el domingo cuando tú vienes a la iglesia, recibes la palabra y dices amén, mañana voy con toda, hoy va a ser mi mejor día, voy a vender todos los productos que tengo para vender o en mi trabajo me va a ir bien, me van a dar el ascenso, me van a dar el aumento? Llegas el lunes y te encuentras con la sorpresa de que no era lo que esperabas, sino es todo lo contrario. Y muchos lo primero que pensamos es, Señor, pero ¿por qué? Pero Daniel, él no permitió que ese pensamiento entrara en su corazón, sino que lo que él hizo fue lo mismo que venía haciendo cuando las cosas iban bien, lo mismo hizo cuando las cosas iban mal. Lo que te va a mantener a ti en un momento de prueba es hacer lo mismo que estabas haciendo cuando las cosas están bien. Cuando tú estás avanzando, cuando ves que hay bendición en tu vida, cuando venga el momento de prueba, mantente haciendo lo mismo. Dar gracias a Dios, adorar a Dios, eso te va a dar la victoria. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Daniel estaba enfrentado con responder con temor a Dios o con temor al hombre. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual podemos enfrentar lo mismo. Vamos a responder con temor a Dios o con temor al hombre. El mejor temor que tú puedes tener es temor a Dios, porque el temor a Dios te lleva a vivir una vida de rectitud. Hoy en día se está perdiendo y muchas personas han perdido el temor a Dios y se acercan a Dios diciendo, pero Dios siempre me va a perdonar. Y viven su vida de una manera totalmente opuesta, confiando en que en el último día puedan arrepentirse. Sí, Señor, perdóname por todo lo malo que hice, amén. Llegué al cielo y le voy a pedir a Dios que ya no me deje feo, sino que me haga bonito. Cuando tú llegues a la presencia de Dios, el Señor nos va a pedir cuentas por todo lo que hemos hecho. Y lo que no es por obras, es por gracia. Pero la gracia de Dios te debe llevar a ti a actuar diferente. No es por tus obras, es por la gracia de Dios. Pero cuando la gracia de Dios es puesta sobre tu vida tiene un cambio de la noche a la mañana, un cambio inmediato. Tus palabras no serán las mismas, tus acciones no son las mismas, tus pensamientos no son los mismos, sino que tú empiezas a llenar tu vida de la presencia de Dios. Y lo que hay en ti ahora es el fruto del Espíritu. Es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre. Donde habían malas palabras, ahora hay palabras de bendición. Donde había un mal carácter, ahora hay un carácter humilde. Lo que Dios quiere es que tú tengas un cambio total y vivas a la manera de Dios. Di conmigo, voy a vivir a la manera de Dios. Amén.
Mira lo que dice Mateo 7:24, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Esta segunda parte es fundamental porque muchas personas nos quedamos simplemente con la primera parte, es escuchar esas palabras. Pero dice, el que escucha estas palabras y las pone en práctica, entonces ese es un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Verso 25 dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron vientos, azotaron aquella casa, con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Tu vida, cuando está fundamentada en la roca que es Jesús, en ese momento, aunque vengan pruebas, tú vas a mantenerte firme. Aunque vengan pruebas, aunque vengan momentos difíciles, tú vas a pasar al otro lado porque el Señor está contigo. Daniel estaba enfrentando una gran prueba, pero dice el verso 23, el verso 13 de Daniel 6, dice, ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado, continúa orando 3 veces al día. Verso 14 dice, cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. Recuerde su majestad que según la ley de los medos y de los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. Daniel estaba en esa presión y dicen, el que ore a algún otro Dios que no sea el rey, va a ir al foso de los leones. El rey se da cuenta de lo que acaba de hacer, era amigo de Daniel, lo apreciaba, intenta cambiar las cosas, no puede. Y allí podemos entender los 3 pasos que quiero hablar hoy de cómo vivir a la manera de Dios. El primer paso que te aconsejo es espera a la manera de Dios. En un momento de prueba, espera a la manera de Dios. ¿Cómo haces tú para esperar a la manera de Dios? Hoy en día nosotros queremos respuestas inmediatas. ¿Alguien le ha pasado que quiere una respuesta inmediata? Estamos acostumbrados a respuestas inmediatas. No sé cómo hacía mi mamá, cómo lo hizo con nosotros, pero en esta época mis hijos quieren saberlo todo ahora. Entonces, ¿qué me dicen mis hijos? Papi, préstame el celular, búscalo en Google. Entonces, me estaban preguntando acerca de este animal narwhals. ¿Sí han escuchado de los narwhals? Yo no lo conocía, es un animal que parece como una especie de delfín, pero tiene un cuerno. Y entonces me estaba diciendo mi hija que los que tienen 2, que hay 1 de cada 10 que tienen 2 cuernos y hay solo no sé cuánto. Entonces me dice, mira cuántos narwhals hay en el mundo. Esa fue la pregunta que me hizo. Papi, ¿cuántos narwhals hay en el mundo? Yo no sé, no sabía ni qué era ese animal. No sé cuántos hay en el mundo, pero me dice, búscalo en Google. Entonces me metí a ver y bueno, hay más de 100,000 en el mundo, entonces no es una especie en vía de extinción. Ella estaba tranquila. Ay, gracias, papi. Pero hoy en día nosotros estamos, no sé cómo lo hicieron mis padres conmigo, pero uno hoy en día se acostumbra a las respuestas. Si uno se le olvida algo o quiere saber, está hablando de fútbol, por ejemplo, y contra quién fue que, espere, miro a ver contra quién fue que jugó, cuánto quedó, y la respuesta la tiene inmediatamente. Ahora, aunque acá el rey Darío intentó buscar una solución, una salida, no había una salida. Entonces Daniel, ¿qué tuvo que hacer? Esperar a la manera de Dios. Entonces mira a la persona que está a tu lado y dile, espera a la manera de Dios. ¿Cómo esperó Daniel a la manera de Dios? Orando. Y precisamente ese es el segundo punto. Entonces lo primero es espera
a la manera de Dios. Espera, ¿hay algo, alguna petición en tu vida en este tiempo? De pronto estás orando por un hijo, estás orando por un familiar, de pronto estás orando por restauración en tu casa, has intentado en tus propias fuerzas. Espera a la manera de Dios. De pronto acabaste de llegar aquí al país, estás buscando cómo salir adelante. Espera a la manera de Dios y Señor, guíame, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lo segundo es, pídele a Dios. Pídele ayuda a Dios. Muchos de nosotros buscamos una salida rápida, mientras que lo que necesitamos es una palabra específica. Y te voy a poner esto en contexto, porque muchas personas lo que quieren es una salida, alguien que venga y me rescate, alguien que me dé la mano. Ay, Señor, si acá estuviera, si pudiera conseguir un trabajo, si pudiera conseguir esto, Señor, si llegara un hombre apuesto a la iglesia, porque Señor, no veo a nadie, están todos. O el hombre soltero llega y dice, Señor, wow, si yo pudiera conocer a la mujer de mi vida, wow, todo sería diferente. Y queremos una respuesta rápida, pero cuando tú primero, antes que esa respuesta, tú recibes una palabra, eso se convierte en una seguridad en tu corazón que te mantiene firme a pesar de las pruebas. Cuando enfrentes una prueba, pídele una palabra específica a Dios. Y te aseguro que cuando tú tengas esa palabra específica de parte de Dios, tú te vas a mantener firme a pesar de las pruebas. Recuerdo cuando estaba orando por quien es hoy mi esposa, éramos amigos y bueno, yo estaba orando, ayunando por ella. ¿Alguien más sabe lo que es eso? Como que yo la veía y yo decía, wow, Señor, esa es la bendición que tú tienes para mí, amén. Y recuerdo que empecé a orar, empezamos a salir, a conocernos, empezamos así como ya a ser de pronto un poco más intencionales en nuestra amistad. Y recuerdo que vino un momento, aunque ya éramos novios después, vino un momento de prueba en la relación. Entonces había como tensión. Y yo pensé en mi corazón y dije, no, yo ya, Señor, voy a descansar en ti, no voy a hacer absolutamente nada. De hecho, voy a ir a decirle, mira, dejemos hasta aquí. Y si algún día Dios arregla las cosas, pues amén. Y en ese momento recuerdo que me arrodillé y abrí la palabra de Dios, empecé a leer y encontré un pasaje que está en Hebreos 10, 35 al 38 y dice: el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Y más adelante dice: y nosotros no somos de los que retroceden. Cuando yo leí esa palabra, yo sentí que Dios la había escrito con su mano para mí. Dije, amén, no voy a retroceder. Esa es la bendición que Dios tiene para mí. No voy a dudar. Miren, les aseguro que esa palabra me dio fe en un momento de prueba en la relación. De hecho, estábamos allí, sus hermanas, imagínense, tiene 3 hermanas mujeres y todas se aman, súper protectoras, y yo era el que me iba a llevar a su hermana. Entonces me estaban mirando serio. En ese día, cuando me encuentro, era el mejor. Hola, ¿cómo estás? Yo, ¿qué pasó? Me amaron. Todo, ¿por qué? Porque la palabra de Dios te da a ti la fe, la sustancia. Estoy seguro que Daniel de pronto en ese momento estaba recordando el Salmo 3 que dice: el Señor es mi fortaleza. Estoy seguro que Daniel de pronto allí, cuando cayó en el foso de los leones, estaba recordando lo que David escribió y dijo: aunque haya alguien que venga en contra de mí, sé que tengo a alguien que me va a defender. Es el Señor que pelea por mí. Estoy seguro que el Señor va a pelear por ti. Estoy seguro que en el momento difícil, cuando tú tienes una palabra, esa palabra se va a cumplir sin importar las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que pídele ayuda a Dios y pídele una palabra. Eso es lo segundo. Cuando tú tienes una palabra de parte de Dios, no importa lo que esté pasando, tú tienes la seguridad. Dices: si Dios lo dijo, yo sé que Él lo hará. De pronto
tu familia no está acá y a ti te encantaría. De pronto tus hijos están en ese proceso y no están acá 100%. Hoy te digo, tú toma la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Toma esa palabra y de esa palabra se va a cumplir en mi vida, en mi familia. Tú vas a decir: Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, y eso involucra a toda mi familia. Todos ellos van a estar acá sirviendo al Señor. De pronto puede que llegues hoy y están, ustedes saben cómo están, ¿no? Los hijos, no quiero. Tú ven y oramos. No quiero orar. Amén. Yo sé que tú vas a estar sirviendo al Señor. Esa fue la oración que hizo mi madre, que hizo mi padre, y hoy en día estoy acá sirviéndole al Señor, fruto a una palabra que Dios les dio a ellos. Así es que toma la palabra que Dios te dio para tu vida, toma la palabra que Dios te dio para tu familia. Si no te ha dado ninguna, ve, búscala. El Señor te va a hablar, te va a ministrar, vas a sentir la seguridad. Y cuando tú sales de allí, que fue cuando Daniel, yo creo que entró en el foso de los leones, él entró. Yo me lo imagino. Wow, yo estaría: Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame. Señor, ver los leones allí, yo estoy acá, me van a descolgar. Y él está allí firme, diciendo: Señor, yo sé que tú tienes el poder para ayudarme. Yo sé lo que tú has prometido. Así como tú defendiste a David, así como tú defendiste a David de los ataques de Saúl, así como tú defendiste a David cuando él estaba cuidando las ovejas, así me vas a defender a mí. Señor, por favor, ten misericordia. Pero él se mantuvo firme en esa palabra. Como resultado de eso, él entró en el foso de los leones. Dice el verso 16: trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso, y él quedó allí en oscuridad. Dice: el rey lo selló con su propio anillo y el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Y dice allí más adelante, el verso 19, dice: tan pronto amaneció, se levantó el rey y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien tú sirves continuamente, salvarte de los leones? O sea, yo me imagino al rey, que era amigo de Daniel. En ese momento dice que él no pudo casi ni dormir. Esperó a la mañana, salió a ver si el milagro había sucedido. Y de pronto, obviamente, el rey Darío no conocía en ese momento a Dios. Más adelante la palabra dice que él dio el decreto y dice: todos van a adorar a este Dios, al Dios de Daniel, porque él es el verdadero Dios. Pero en ese momento no tenía todavía la fe. Entonces yo creo que fue como: Daniel, ¿pudo tu Dios ayudarte? No sé si a ti te ha pasado como ese momento en donde estás esperando, a veces, no sé, la respuesta de inmigración, te llega un email y tú lo abres como: ¿pudo tu Dios salvarte, Señor? Estás esperando de pronto una respuesta en algo, estás orando por tienes una petición en tu corazón, estás orando y tienes esa duda: Señor, ¿será que sí? Y lo que sucedió allí fue que el Señor cumplió cada palabra, cada promesa, y Él estuvo allí juntamente con Daniel, porque dice que cuando Él abrió, aquella roca fue removida. Dice allí la palabra que Daniel dijo: el ángel del Señor estuvo aquí conmigo y cerró la boca de los leones. El Señor estará contigo en medio de la prueba. El Señor hará milagros. Él no te dejará solo, Él no te dejará sola. Él estará contigo y cumplirá la palabra que Él te ha prometido. Ninguna de sus palabras caerá en tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden creer a esta palabra conmigo? El Señor cumplirá cada una de las palabras y las promesas que Él te ha hecho, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Al final de su vida, Daniel vio el cumplimiento de su promesa y el propósito por el cual había pasado por todo eso. Lo que había enfrentado era para este momento. Dice el verso 23 del capítulo 6. Dice: sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios.
Entonces el rey mandó traer a los que lo habían acusado y los ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos. Dice, no habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Entonces lo primero es espera a la manera de Dios. Lo segundo es ora y recibe una palabra. Ahora lo tercero es permite que Dios actúe. Permite que Dios actúe a tu favor. Permite que Dios te defienda. Permite que Dios haga lo que solo Él puede hacer. ¿Quién podría cambiar los papeles y dejar a los que habían tramado que Daniel estuviera allí en el foso de los leones, invertir los papeles y que ahora ellos fueran los que estuvieran allí y que ahí sí les diera hambre a los leones? ¿Quién hubiera podido imaginar o pensar que eso era posible? Simplemente Daniel estuvo en silencio y dejó que Dios actúe. Hoy te digo, a veces hay momento de permitir que Dios pelee por ti. No todas las peleas tú tienes que involucrarte. Deja que Dios pelee por ti en las cosas en las cuales tú no puedes pelear, no tienes el control. Permite que Él haga lo que Él solo puede hacer. Él hará milagros en este tiempo. Siento que este verano es un tiempo en el cual Dios hará milagros. Siento que en este tiempo Dios hará milagros, cosas que has estado pidiendo, orando, creyendo por mucho tiempo. En este tiempo el Señor lo hará y cumplirá las palabras que Él te ha dado en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor si tú lo crees. Cuando tú tienes la palabra, tú dejas que Dios actúe. Recuerdo en ese día cuando recibí esa palabra y sentía que había tanta tensión, tantas cosas de pronto, que obviamente es toda una charla aparte para poder contar todo lo que sucedió, pero yo decía, es imposible que los dos estemos juntos, porque creo que hay de pronto muchas barreras. No le estaba cayendo yo bien a su familia. Yo decía, Señor, eso es imposible. Pero recibí la palabra y recuerdo que sentí esa paz de decir, deja que Dios actúe. Efectivamente, Dios actuó. Cuando Dios da una palabra y cuando tú simplemente descansas en esa palabra, te aseguro, Dios no dejará que esa palabra caiga en tierra. Dios había hecho un pacto con Daniel. Él tenía la palabra de Dios en su corazón y sabía que Dios lo podía cumplir. Si Dios te ha dado una promesa, no desistas hoy de la promesa que Dios te ha dado. Confía, ten fe en la palabra de Dios, y aunque los leones estén allí dispuestos a devorarte, el Señor pondrá una marca en ti que hará que el león no te coma. La prueba no te va a devorar. El momento difícil no te va a devorar. Aunque vengan los ríos, no te van a ahogar. El Señor está contigo. Él va a defenderte. Él va a pelear por ti. Él va a cuidar de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Ahora, puedes seguir a Dios aunque no lo entiendes. Puedes seguir a Dios aunque no estás entendiendo el momento en el cual estás viviendo. Porque a nosotros nos gusta cuando entendemos, cuando Dios nos pide algo que es fácil. Pero ¿qué tal cuando Dios te pide algo que a veces cuesta? Puedes confiar en Dios. Puedes ver el verso 25 y dice: entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. Ahora quiero que tú imagines este verso y que digan, y tú lo leas y de pronto imagínalo, que hoy se está dando un decreto y dice: quiero que todos en esta tierra, he decretado que todo lugar en mi reino la gente adore y honre al Dios de, y vas a poner tu nombre. Al Dios de, y pones tu nombre. Porque en ese momento es cuando tú estás creyendo que
Ese es el Dios en el cual yo creo, un Dios que hace milagros, un Dios para el cual no hay nada imposible, un Dios que está conmigo a pesar de la prueba, y aunque en este momento no lo entiendo, yo sé que ese Dios está conmigo. Y el decreto que se dio ahora fue un decreto totalmente opuesto. El primer decreto era: no se puede orar. Pero ahora el decreto era: toda lengua, toda nación, toda rodilla se va a arrodillar, se va a doblar frente a la presencia de Dios, al único Dios verdadero. Y hoy en tu casa, en tu familia, este verso será real. Todos estarán arrodillados dando gloria y honra al Señor. En esta ciudad hoy vamos a declarar y a confesar que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Dios de tu vida, Dios de tu casa. Y dice allí: porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre, su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Verso 27: eso es lo que dirás tú al final de ese momento. Dice: Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel. Ahora pon tu nombre. Ha salvado a, di tu nombre, 1, 2, 3, de las garras de los leones. Imagina los leones, tú sabes qué poner, qué imagen poner, qué ataque del enemigo ha venido sobre tu vida, en tu mente. Depresión, tristeza, de pronto falta de visión, de pronto problemas matrimoniales en tu casa, en tu familia. Eso el Señor hoy lo quita, lo remueve, y dice: fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío, de ahora el cuarto rey, de Ciro el persa. Dios te dará victoria sin importar el lugar en donde tú estés. Si tu confianza, si tu fuerza, si tu fundamento es Jesús, el Señor estará contigo. Ahí donde tú estás, te invito a que te pongas en pie. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Y hoy sales con una tarea, y la tarea es: vas a pedirle a Dios una palabra específica para ese momento que estás enfrentando, para esa, de pronto, esa tensión que tienes. De pronto estás queriendo alcanzar más, queriendo ver más en algún área de tu vida. Has estado orando por muchos años por algo. Vas a pedirle: Señor, dame una palabra. Una palabra de Dios es suficiente para que tú tengas la paz y digas: ya el milagro fue hecho. Sin importar cómo mis ojos naturales vean lo que está sucediendo, sé que en mi espíritu Dios ya hizo un milagro en el nombre de Jesús.